pero iba a ocupar las Malvinas. Iba a volver después de 150 años a las Malvinas. Entonces Belaúnde inclusive había pedido a las 8 de la mañana una conferencia de prensa y con honores y con alfombra roja a la puerta principal para anunciar la paz. Pero el Mirage peruano era el Mirage 5, ellos tenían el 3. ¿Por qué? Porque los Mirage argentinos no llegaban a las Malvinas por falta de combustible. Básicamente estaban en Chiclayo, volaron a La Joya, en Arequipa, ahí les cambiaron las banderas, los pintaron con bandera argentina, logos argentinos. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y tengo el placer de contar hoy con la participación de Víctor Andrés García Belaúnde, un destacado escritor, político, abogado peruano. Él se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid en España, ha sido una figura muy reconocida en la política peruana, ha sido diputado, congresista en 3 ocasiones, todo el mundo lo va a conocer, es también una figura histórica del Partido Acción Popular. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los libros que he escrito, que es La intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas, publicado en 2022. Y ese va a ser el tema con el cual vamos a partir esta conversación. Víctor Andrés, qué placer tenerlo aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido una gran sorpresa que este canal, este periodista o escritor también ampliamente conocido y famoso, me inviten a este programa a hablar de un tema específico que ha sido muy importante, fue muy importante en el Perú en su momento, pero que después de alguna manera fue relegado por otras noticias que siempre llaman la atención mucho más que una intervención peruana de hace 30 o 40 años. Efectivamente, y bueno, pues simplemente la gente sabe que el tenor de este programa es no entrar a la controversia política, porque controversia política la vemos todos los días. Este es un programa de cultura y entendemos que todas las personas, a pesar de sus ideas, tienen cosas valiosas que aportar, tienen conocimiento, y ese es el espíritu de Piensa Más. Así que hoy vamos a hablar sobre un evento histórico que es la intervención del Perú en la Guerra de las Malvinas, o las Islas Falkland, como lo dicen los británicos. Pero quisiera dar un poquito de contexto, entrar un poco antes, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido en Argentina? ¿Cómo llega la Junta Militar? ¿Cómo sucede eso, querido Víctor? Bueno, yo creo que es muy interesante el contexto de la época, porque hay que recordar que el año 68 el presidente Belaúnde sufre el golpe de Estado de Velasco. Velasco lo deporta de un avión de APSA, Aerolíneas Peruanas, de un DC-8 inmenso, solamente el único pasajero era él y los policías que lo custodiaban, y lo llevan y lo deportan a Argentina, lo botan del país y lo deportan a Argentina. Eso fue en octubre, el 3 de octubre, ¿no? 3 de octubre del año 68. Llega a Argentina, en Argentina estaba todo listo para retenerlo, era la dictadura de Onganía, había pues una hermandad tremenda entre las dictaduras de la época, sobre todo con la Argentina siempre ha habido mucha vinculación, las Fuerzas Armadas peruanas con las argentinas. Y Belaúnde se queda ahí, Belaúnde hace declaraciones, lo mandan callar, lo vigilan, en fin, le dan un alojamiento, le prestan un alojamiento en el Hotel Presidente, que está en la avenida famosa, esta avenida... La 9 de julio. 9 de julio. La familia del Hotel Presidente le dice: oye, usted es presidente del Perú, le vamos a prestar una suite el tiempo que usted crea conveniente. Belaúnde está ahí de precario, no tenía dinero en el bolsillo, su hijo llega después de Lima cerrando su cuenta corriente del Banco Vice con $200 que era todos sus ahorros. Ah, bueno. 200. Promisorio futuro. Y entonces Belaúnde empieza a hacer declaraciones y convoca elecciones en el Perú, le correspondía ya por la fecha, 10 de octubre más o menos. Y con ese dinero va a Braniff, a la compañía aérea Braniff, que ahora es American Airlines, y a comprar un pasaje para regresar de Buenos Aires a Lima. Sube el avión, los militares le dicen: no, el avión no despega, si usted no baja, el avión no sale. Claro, entre 190 pasajeros, al final no podía quedarse ahí mucho tiempo, se ve obligado a bajar del avión y le dicen: usted no regresa al Perú. O sea, lo retienen en Argentina. Entonces al final negocia con ellos, con la dictadura militar, y toma un avión y ya se va a Nueva York. Donde llega a Nueva York, hace declaraciones y lo contratan la Universidad de Harvard. Entonces, esto fue una etapa traumática de Belaúnde en Argentina con la dictadura en esos momentos, ¿no?
defenestrado del poder y la dictadura argentina lo retiene y lo veja, lo humilla, lo ofende con el ánimo de que no haga nada, ¿no? Claro, y solidarizarse también con la dictadura de Y Velasco. totalmente Obviamente. de acuerdo con la teoría de Velasco. Pasa el tiempo, llegamos al año 82, se produce el conflicto de las Malvinas y el único que se presenta a ayudar a la Argentina es el Perú, Belaúnde. Y ahí, Los propios militares que lo votan, que lo retienen, que lo ofenden, que lo humillan, se ven obligados y sorprendidos, digamos, como el presidente Belaúnde, ya democrático, ya ha vuelto a la presidencia después de la dictadura peruana, sigue la dictadura vigente argentina y luego ellos le agradecen todo y conversan con él y negocian una ayuda militar y antes una ayuda diplomática, ¿no? claro, entonces en esta primera parte lo que rescatamos es que uno de los protagonistas de su libro y también algo que el pueblo argentino ha reconocido siempre es la intervención del Perú por intermedio del presidente Belaúnde. Hay que recordar que Argentina siempre ha sido un país muy vinculado a Europa. Era la Europa de América. Esa es la cuestión geográfica, esa costa del Atlántico. Y además la inmigración inmensamente grande europea, italiana, básicamente española, alemana, pero en ese orden. Pero entonces siempre, y ambas ellos se han sentido muy europeos. Cuando viene el problema de las Malvinas, ellos se dan cuenta que América Latina no es ellos no están en América Latina, no, excepto el Perú. Es el único país que los apoya en todo. Hay declaraciones por allí, pero no hay una intervención ni hay una decisión firme de apoyar a la Argentina. Claro. Ahí se da cuenta que está muy aislado de América Latina y que el único país que surge para ayudarlos es el Perú. Si me permite entonces complementar lo que ha dicho, es muy cierto, ¿no? La costa del Atlántico, no solamente, vamos a decir, lo que eran las Provincias Unidas de La Plata, que después se convierte en el Virreinato de La Plata en 1776. Virreinato de Nueva Granada en el norte que había aparecido antes. Caracas y Buenos Aires son los puntos por donde entran, por ejemplo, los nuevos espíritus de libertad desde los Estados Unidos con la revolución americana, la Revolución Francesa, y ahí inicia el espíritu independentista, pero por esta costa del Atlántico. Y como bien señala, Argentina, con esta enorme inmigración italiana, con esta enorme inmigración española, ¿no? Es una especie de faro europeo dentro de Sudamérica. Y hablando del virreinato, por eso, por ser Argentina parte del virreinato del Perú hasta que se crea el virreinato de La Plata, que se crea por la penetración portuguesa que venía al frente y que ya los portugueses habían hecho la colonia, ¿no? Portuguesa de al frente, que es lo que es la ciudad de Colonia en Uruguay, habían llegado ahí ya. Entonces, ante ese miedo y ese temor, se crea el virreinato y al jefe militar de la audiencia de Buenos Aires prácticamente se le pone de virrey para contener un poco a los portugueses que estaban llegando en masa, ¿no? Entonces, bueno, hasta antes de eso, todo era Perú. Entonces, las Malvinas eran peruanas. Eran peruanas, qué curioso. Cuando yo le he dicho eso en Argentina, me dijo, pero ¿cómo? No, las guerras eran peruanas. Tan es así que en el año 1833, cuando Inglaterra invade las Malvinas y se anexa a las Malvinas, Buenos Aires reclama, claro, no tenía mucha presencia en las Malvinas, pero reclama posesiones y títulos. ¿Dónde estaban los títulos? En el Perú. Claro. Y ahí ellos se comunican con el Perú a través de los cancilleres y le piden al Perú títulos para demostrar que eso es de ellos. Claro. Y el Perú le manda títulos. Y el famoso plano, o mapa, mejor dicho, de las Malvinas de 1700 y pico, es un plano peruano, que acá estaba en el Perú y que se envió. En esa época no había fotocopias, había que hacer todo a mano, las copias se hacían a mano, pero ese plano, que es histórico y famoso, es un plano que estaba en los archivos del Perú. Y es interesante porque ya en 1833 ya podemos sembrar la semilla del inicio del conflicto.
por un conjunto de islas, porque no solamente son las islas Malvinas o Falkland, como se conoce, ¿no?, en inglés, también están las islas de Georgia del Sur, las Sandwich del Sur. Así es. Y es un conjunto de islas que tienen una importancia estratégica porque están ubicadas en el Atlántico Sur. Bueno, hasta ahora siguen siendo muy estratégicas. Inclusive ahora parecería que han inclusive encontrado petróleo y otra serie de minerales, o sea que claro, sigue siendo, o sea, el PBI hoy día de las Malvinas es el más alto del mundo, porque son muy pocos pobladores para la riqueza que existe. Efectivamente. Entonces era un conjunto de islas que fueron reclamadas por España, por Francia, por el Reino Unido, en este caso Argentina. Ocurre que cuando los británicos se instalan en las Islas Malvinas, les dicen a los colonos que eran argentinos, bueno, lo que se podría decir argentinos en ese momento, que se quedaran, que no se fueran para que pudieran seguir trabajando en la isla, pero esto obviamente después va a generar un caldo de cultivo, porque Argentina nunca va a renunciar a esa. Ese es un punto importante. Argentina nunca va a renunciar, es un tema de orgullo nacional. Argentina ha tenido, aparte de su guerra de independencia, muy pocos conflictos, y este para ellos es fundamental, y además legalmente tienen muchísimos argumentos que los respaldan, y es la última colonia europea en América. Interesante, otro dato. Es la última colonia europea, ya América se ha descolonizado, claro, excepto, es el punto, es el punto negro en toda esta continente que se ha emancipado, ¿no? Entonces, eso se va a mantener siempre. Y lo que pasa es que Argentina, insiste, Inglaterra no le da la gana de soltarla. Inglaterra llega a acuerdos con China para devolver Hong Kong, pero no quiere llegar a acuerdos con Argentina para devolver las Malvinas, como tampoco parecería que tampoco quieren hacer lo mismo con Gibraltar, aunque hay conversaciones más bueno, ese es otro punto, ¿no? El peñasco del Gibraltar en el sur de España, que es un tema, es una púa en el corazón de los españoles. Pero que no, para los españoles no son tan conscientes o tan apasionados o exigentes con Inglaterra como lo es el argentino con Inglaterra en el tema de las Malvinas. Son dimensiones diferentes. Efectivamente. ¿No? Bueno, entonces ya hemos sentado los orígenes históricos de este conflicto, muy someramente. Vamos a entrar un poquito al contexto previo, ¿no? Tanto en Argentina como en el mundo. Yo le doy el contexto global y usted me lo complementa con lo que estaba pasando en Argentina y en Perú. 1975 acaba la guerra de Vietnam. Se inician los acuerdos de Helsinki, que es una especie de descalamiento de lo que era la Guerra Fría, que había entrado un conflicto, ¿no? Este gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y como que se enfría un poco las tensiones, ¿no? Que habían llegado a un punto crítico en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, a partir del 75 en adelante la Unión Soviética y los Estados Unidos bajan las tensiones, pero ocurren una serie de desgracias. 1979 la revolución iraní, donde cae el régimen de Pahlavi, el Shah Pahlavi, y ingresan Reza Pahlavi, efectivamente, y entran, ¿no?, los ayatolas, ¿no? Después, apoyados por Europa y Estados Unidos. Efectivamente, hay que olvidar. Sí, es un punto muy importante. Y el Shah lo botan de Nueva York, que está en un hospital a pedido del ayatola. Esto es un muy buen punto para los que quieran recordar qué es lo que estaba pasando ahora. Estados Unidos, su política externa ha sido siempre muy mala. Cómo han estado, obviamente, ahora tratando de apoyarlo, ¿no? Entonces, la revolución iraní. Esto obviamente genera un aumento muy fuerte en el precio del petróleo, también el ingreso de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que también genera tensiones, y es un periodo de crisis porque los precios del petróleo van a subir. Y entramos a la década de los 80, guerra Irán-Irak, más crisis de petróleo, la economía global andaba hecha un desastre. En ese contexto, América, ¿no?, nuestra región, estaba sufriendo una gran crisis económica. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú y qué es lo que pasaba en Argentina? El Perú en los años 82.